joya de la corona, la silla inquisitorial. Bienvenidos a un vídeo más en Somia in the Air. Gracias por seguirme, suscribiros si no lo habéis hecho y darle a like para seguir apoyándome en los vídeos. En el vídeo de hoy vamos a ir al Museo de la Tortura en Ámsterdam. Y hemos conseguido en nuestro hotel unos tour museos que hay por lo visto en casi todos los hoteles y que te hace entrar por 5 euros en vez de 7,50 y así nos ahorramos algo de dinerillo. Y ahora vamos, que os voy a enseñar un poquito el museo. Hi. Hi. There we go. Madre mía. Por lo visto aquí tenemos como unos cepos que usaban antes para atrapar a todo aquel que había violado la ley y los paseaban por el pueblo o los dejaban en mitad de la plaza dejando que la gente les tirasen huevos podridos, verduras podridas, todo lo que les pudiese humillar delante de la sociedad. El violín de cuello son como le ponían unas cargas de piedras a la gente para hacerles sentencia. Este es el llamado caballo español, que utilizaban las instituciones religiosas para torturar a bandidos maleantes y a gente que eran de otras confesiones religiosas para que se convirtiesen al cristianismo y los ponían encima de esto. Esta es la llamada la flauta del oprobio y resulta que era una condena que se le hacía a los malos músicos. Se les obligaba a estar con una flauta constantemente para que mejorasen su música. No era una tortura exclusiva de los músicos, sino también para los artesanos que caían en desgracia. Les metían los dedos allí y luego ajustaban donde veis los tornillos para o romperles o hacerles sufrir lo máximo posible. Es la horquilla de Herreges. Se usaba precisamente para que no hablasen y para que solo pudiese hacer un susurro, y si intentaba abrir para defenderse o decir cualquier cosa, se moría en vida, pero se supone que se salvaba en la otra, no sé. Este es el llamado garrote, que no sé si lo veis. Les ponían la cabeza aquí, el cuello, y lo iban atornillando. Imaginaos, esto era el cuello. Se usaba para personas que eran condenados por hechicería. Y como favor especial, en vez de pasarlos por la hoguera, los pasaban por aquí. Este es el llamado el potro, que parezca que no, aquí empezó los métodos de tortura en la Edad Media y con utensilios como estos, y de eso se han basado para las torturas de hoy en día. Bueno, pues esto se servía como día de hoy para obtener confesiones.
¿Quién no va a confesar con esto por encima o por debajo de ti? Literalmente la expresión española que todos conocemos de vamos a apretarle los tornillos viene de este utensilio, que aquí te metían o el tobillo o el brazo, cualquier miembro que cupiese aquí, y iban pues ajustando los tornillos, apretando los tornillos hasta que el susodicho confesase o siendo cierto o no. Eran destinadas más a las mujeres. De hecho, había un refrán que decía: mujer que no callaba, mascarada tiene que estar, o algo así. Vamos, eran para las mujeres chismosas, que también, como era un pecado, y les tenían que castigar. Y la joya de la corona. Aquí tenemos el trono, la silla inquisitorial. La hicieron los inquisidores españoles pues para torturar, como bien se dice, y para obtener confesiones mucho más verídicas que todo lo anterior que hemos visto. No están puntiagudas, pero en teoría tendrían que estar todo en pinchitos que pinchan, pero de todas formas, si tienen pinchos hasta aquí. ¿Has visto? Exactamente. Y era una forma de obtener confesiones. Ya me dirás tú quién no va a confesar así. Aquí tenemos el famoso cinturón de castidad. Resulta que en vez de ser algo en contra de las mujeres, era más bien algo que se supone que las tenían que proteger. Porque resulta que cuando los maridos iban a las cruzadas, para que las mujeres no fuesen violadas ni nada, pues entonces les ponían ese cinturón para que nadie se les acercase. Luego se descubrió que gracias a este cinturón las mujeres tenían un montón de infecciones, tenían un montón de problemas, pero bueno, ante todo la castidad. Bueno, este es otra joyita de la Inquisición, que a todas las mujeres que se les condenaba por herejía o por ir en contra de la Iglesia, tenían el derecho y el poder de poder meterles eso por la vagina o por el ano para tener su confesión. Esto se le llama la pera, y es que va como con es como una llave, y abajo se va como abriendo en plan como los pétalos de una flor, y a medida que vas enroscando más se va abriendo y claro, más dolor causa. No sé, imaginación tenían para torturar. La suspendida. Esto es una jaula suspendida. Metían al reo ahí dentro y lo dejaban hasta que confesase, básicamente. Si no, podía morirse ahí tranquilamente. Ante la Virgen de Nuremberg. No es algo para la tortura, sino algo para la ejecución. Se metía aquí dentro a personas y dentro está lleno de pinchos que ponían ponzoña y la cerraban, y con eso hacían que la gente muriese ahí dentro. Resulta que esto es llamado la hija del barrendero. No se sabe por qué muy bien se ha llamado así, pero era otra forma de tortura. Este
instrumento es llamado el tambor, que como lo usaban, pues ponían fuego por debajo y ponían ponzoña en los hierros y dejaban a la gente encima morirse lentamente abrasada. Este es el llamado taburete de Judas que usaban para los homosexuales. Con esto básicamente lo que hacían era castrarlos. El efecto fuese más doloroso, les ponían piedras en los pies, igual que estos. El rompecráneos, que era usado para los herejes y para los judíos. Según la iglesia, querían atacar directamente al mal que tenían dentro de la cabeza. Por eso les ponían esto como un sombrero y les iban dando vueltas, atornillándoles el cerebro poco a poco para matar el mal que tenían dentro. Pues más del día a día básicas, como el sometimiento a presión, que era que les ponían como esta tabla encima, ponían el cuerpo encima de esta madera que está en un triángulo, o sea que se te clava por debajo, y les ponían piedras por encima. Sierra fue usada mucho en Alemania y eran contra los rebeldes que iban en contra del gobernante de la zona, y nada, lo usaban para cortarlo en trocitos y que fuese lo más sangriento posible para que los demás rebeldes pues se achantaran y no siguieran. Ya como pieza final de este Museo de la Tortura tenemos a la famosísima guillotina, que era más bien algo como un espectáculo que se hacía para el pueblo y para que todo el mundo fuese a ver, como el teatro, vamos a cortar cabezas al que haya hecho algo mal. Hasta aquí la visita al Museo de la Tortura, que gracias que ha tenido un descuento y que nos ha costado 5 euros, porque ha merecido la pena, pero ya habíamos visto otros museos de la tortura y un poquito pobre yo lo he visto. ¿Que lo aconsejo? Sí. ¿Que es un imprescindible? Pues no. Y pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Suscribiros si no lo habéis hecho y hasta la próxima, familia.